Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy arrancamos con un tema que toca de lleno a trabajadores y empresas, los retos salariales en España, subidas del coste de la vida, productividad estancada y diferencias entre sectores que no dejan indiferente a nadie. ¿Estamos pagando lo que vale el talento o seguimos atrapados en un modelo que no se ajusta a los nuevos tiempos? Y después cambiaremos de escenario, pero no de interés, porque hablaremos del sector del living, ese nuevo modo de entender los espacios en los que vivimos, trabajamos y convivimos. Nos acompañará una empresa líder en restauración universitaria que nos mostrará cómo la innovación y la sostenibilidad también pueden entrar por la puerta del comedor. Así que arrancamos Capital Empresa. En los últimos años los salarios en España han crecido, sí, pero no todos lo han hecho al mismo ritmo. Mientras algunos sectores consolidados mantienen incrementos sólidos, otros siguen rezagados y eso está generando un mapa laboral con muchas velocidades. Hoy en Capital Empresa queremos entender qué hay detrás de esas diferencias y qué implicaciones tienen para las empresas, los trabajadores y la competitividad del país. Nos acompaña hoy Josep Capell, es CEO de CEINSA, consultora especializada en compensación y retribución, que acaba de publicar un informe que pone cifras y contexto a esta realidad. Señor Capell, bienvenido. Igualmente, gracias por invitarme. Para empezar, ¿cómo describiría el panorama salarial actual en España según sus últimos datos? Sí, quizá lo primero a destacar es que creo que a veces hablamos y tenemos tendencia a generalizar y España a nivel retributivo es muy diversa, tanto a nivel geográfico como a nivel de sectores. Y eso se tiene que tener en cuenta. De hecho, hasta muchas veces ya comienza a haber corrientes de que cuando hablan de salario mínimo o de contraprestaciones que dicen que no tendrían que ser las mismas en Madrid o en Barcelona que quizá en Cádiz o en Murcia. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque hay una gran dispersión salarial y con grandes diferencias y modelos retributivos totalmente diferentes. Y después a nivel de sectores y de tipos de empresa también se tiene que tener en cuenta que España primero es un país de pymes y de empresas familiares, que normalmente los salarios siempre son más ajustados que en determinadas multinacionales y en determinados sectores, y después que somos de sectores que muchas veces el valor añadido no es tan alto como en otros, como puede ser que para nosotros todo el sector turístico, el sector hotelero, el sector de retail, el sector agrario, de alimentación, son sectores muy importantes, pero indiscutiblemente no pueden competir en salarios seguramente con sectores farmacéuticos, con determinados sectores innovadores, con temas de I+D, con lo que realmente muchas veces tenemos que tener en cuenta que nuestra economía aún le tendría que dar un salto para adelante en determinados sectores para poder equilibrar esos salarios. ¿Y hasta qué punto esos desequilibrios que usted nos comenta entre sectores están configurando diferentes mercados de trabajo dentro del mismo país? Realmente de manera muy importante. Por ejemplo, no tiene el mismo modelo retributivo Navarra y el País Vasco, que son estructuras mucho más planas que lo que puede ser las zonas más industrializadas de España, donde en sectores donde la gente tiene que trabajar realmente de lo que encuentra. Eso sí que es verdad que lo que está provocando es una cierta movilidad del talento de esas zonas hacia las Madrid o Barcelona antes, y ahora ese talento, que aún es peor, se nos va a nivel internacional, con lo que realmente perdemos ese valor añadido de esas personas con mucho valor que se acaban marchando a trabajar a otros países y que realmente no podemos aprovechar aquí. Y esto sí que es una cosa de las que me preocupa cuando veo que no somos competitivos en determinadas posiciones, que son los que tendrían que hacer este cambio a modelos de mayor valor añadido. Uh-huh. Y si miramos esos distintos ritmos, ¿qué sectores están, digamos, tirando del carro y cuáles están quedando más atrás? Hay sectores tradicionales que van tirando del carro, algunos ahora lo están pasando mal, como la automoción, pero es indiscutible que el sector industrial siempre ha sido un sector que ha tirado más del carro que muchas veces otros sectores, y en el sector industrial se puede considerar todo lo químico farmacéutico como uno de los sectores más potentes. Después, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, como os podéis imaginar, también son sectores que estos últimos años han tirado mucho, cambiando de posiciones, porque ahora con la
con el surgimiento y la potencia con que ha salido la inteligencia artificial, pues están cambiando determinadas posiciones. Y después hay un fenómeno que a veces la gente no tiene en cuenta, pero que dictamina mucho los sectores, los salarios o los incrementos de determinados sectores, que es la entrada de capital riesgo. A veces cuando el capital riesgo entra en determinados sectores, hace que esos sectores tengan un crecimiento muy importante, con lo que la guerra por el talento es salvaje. Con el peligro que eso conlleva, porque determinados sectores tienen altos crecimientos y después cualquier cambio legislativo o salida del capital provoca que tengan masas salariales muy elevadas que son difíciles de mantener si no existen las condiciones que existían en su momento. Pero últimamente, por ejemplo, el sector más claro que pasó esto fue en el de las energías renovables, que durante unos años tuvo un crecimiento exponencial de 2 dígitos cada continuamente, que estaban reclamando gente preparada y con salarios muy altos, y de repente, entre el cambio de legislación y un poco la estabilización de las inversiones, ahora se están encontrando en ciertas dificultades por el hecho de que realmente no todo es el mismo crecimiento y eso siempre es peligroso. Y uno de los datos que quizá llama más la atención del informe es el de la hostelería, casi un 40% por debajo del salario medio nacional, y el turismo un 18,5% menos, pese a su enorme peso en nuestra economía. ¿Por qué sectores tan relevantes siguen tan descolgados en términos retributivos? Yo creo que dentro de la hostelería también tendríamos que separar muchas veces un sector más playa de un sector más de ciudad. Creo que los hoteles de ciudad están pasando un momento excepcional con unas... Bueno, yo cada vez que viajo y veo el precio de las habitaciones de Madrid, de Barcelona, de cualquier ciudad, me asusto. Pero creo que en ese sentido estos son poco intensivos en mano de obra, hasta muchas veces lo tienen externalizado, y los que son más intensivos son de playa, pero es verdad que han entrado en un modelo de estacional, que trabajan X meses, que en cierta manera pues ya saben que habrá una cierta rotación. Hay una cierta fluctuación a veces de las que trabajan con grandes cadenas y grandes tour operadores, con lo que los precios a veces son cerrados y no tienen la misma volatilidad o la misma variabilidad que en otros sectores. Y curiosamente yo siempre defiendo de que para que esos salarios fueran superiores en determinados sectores, curiosamente la legislación tendría que ser menos rígida. La rigidez es verdad que asegura unos salarios, pero a la vez, si yo como empresario tengo una época muy buena, me gustaría pagar mejor a mi gente, pero si eso lo hago en fijo y después no puedo rectificarlo, eso puede poner en peligro mi riesgo. Y entonces hace muchas veces también la gente se ha acostumbrado que en épocas buenas tengo mayor beneficio y hago una mayor inversión, pero no retorno una parte de ese beneficio en mis trabajadores. En eso creo que España aún tiene un reto por delante, que es diversificar los paquetes retributivos, invertir más en sistemas de retribución variable, hacer partícipes a los trabajadores de los beneficios empresariales para poder retener esa parte del talento y que la gente esté mejor remunerada. Y creo que aquí hay un reto que espero que con la directiva de transparencia nos va a ayudar un poco, que es precisamente profesionalizar y modernizar algunos modelos retributivos en determinados sectores. Y creo que aquí la legislación también tendría que ser valiente y mirar con expertos y dar un paso adelante, donde seguramente asegurar unos mínimos, pero a partir de estos dar una cierta flexibilidad para que realmente el empresario tenga armas para poder pagar mejor a su gente. Curiosamente, si lo hacemos bien es para pagar más, no para ahorrarnos dinero. Y ahora me gustaría hablar un poquito de la productividad, concretamente de la baja productividad. ¿Hasta qué punto ese es el verdadero talón de Aquiles de nuestra economía? ¿Pagamos menos porque producimos menos o porque seguimos sin ajustar quizá los modelos de negocio? Tiene mucho que ver con los sectores productivos. Al final, mejorar la productividad en un restaurante, en un bar, en un hotel, bueno, se puede llegar a hacer, pero realmente muchas veces es complicado y se acaba entendiendo cómo es que es externalizar una parte del servicio. Para eso tenemos que invertir en sectores donde el valor añadido es mucho más alto, y aquí puedes dedicar la empresa una parte importante de los beneficios en reinversión para estar siempre a la última y para poder mejorar la productividad. O sea, yo creo que la mejora de la productividad muchas veces no viene tanto por responsabilidad del trabajador, sino que realmente tenemos que estar la última en innovación y realmente en inversiones. Es verdad que en el nivel de productividad ahora tenemos otro reto, que sabes que estamos en unos índices de absentismo muy altos, y eso sí que puede perjudicar la productividad, y creo que es una de las cosas que se tienen que trabajar en las organizaciones. Pero la única manera realmente de mejorar la productividad y tener mejores salarios es invertir, y eso no se hace de un día para otro, en modelos donde realmente podamos ser mucho más competitivos y trabajar con productos de valor añadido mucho más alto. Y ahora antes lo nombrabas tú, en sectores como la automoción o las energías renovables,
parecen que son sectores que se mueven, digámoslo así, que juegan otra liga. Aunque también enfrentan sus propios retos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en esos sectores más estratégicos concretamente? Bueno, automoción, yo curiosamente digo que en España ha sido una de las escuelas de la mayoría de los directores y de la gente que nos dedicamos a recursos humanos durante muchos años. Lo que pasa es que el modelo europeo y el modelo mundial realmente está cambiando y ahora es muy difícil poder competir contra gigantes como China, que realmente han invertido mucho más tarde y entonces tienen fábricas mucho más modernas y capaces de producir mucho más con menos mano de obra. Entonces es muy difícil poder competir con ellos de precio. Y está claro que nos lo tenemos que reinventar. Y aquí puede llegar a pasar que las marcas primeros precios o precios medios sufran más y que realmente las que puedan mantenerse son las marcas más altas de gama y de lujo. Con lo que creo que la industria de automoción se va a tener que reinventar en los próximos años en Europa sí o sí, y precisamente eso pasa por inversiones muy potentes, buscar otros conceptos. En la industria de renovables yo creo que es un poco como el Guadiana, así, es como que tiene unas temporadas que sube, otras que baja, otras que sube, depende si sube el precio de la luz, si tenemos una guerra en un sitio donde el petróleo lo encarece y entonces eso, claro, provoca una cierta inestabilidad en el sector. Todo así creo que ves, en eso España es una potencia mundial, creo que en ese sentido somos un país de los más avanzados a nivel del mundo y quizá lo que tenemos que hacer es continuar invirtiendo para que no nos pasen la mano por la cara otros países que precisamente cuando pasó la guerra de Ucrania y tal comenzaron a invertir muchísimo como Alemania, con lo que al final ellos, nosotros íbamos muy por delante, pero creo que realmente ya nos están a punto de pasar la mano por la cara si no nos damos prisa. Otro punto importante del informe es la brecha salarial de género. Todavía estamos hablando de un porcentaje superior al 18%. ¿Estamos realmente avanzando hacia la igualdad retributiva o seguimos estancados en discursos sin que tengan un impacto real? Estamos avanzando. Hace poco nosotros hicimos un estudio, el informe de salarios de CEINSA este año es la 32 edición, hicimos un informe comparativo y una parte muy importante de la brecha salarial también venía por la falta de mujeres en cargos de responsabilidad. Prácticamente cuando CEINSA nació solo había un 5% de mujeres directivas y era minúsculo. Ahora ya prácticamente estamos a cerca del 30% y hay posiciones como marketing o recursos humanos que hay más presencia ya de mujeres que de hombres. Con lo que yo creo que es una cosa que se va cambiando. Y indiscutiblemente, a medida que van subiendo de responsabilidad, automáticamente esos salarios se van normalizando. Entonces, yo creo que además de trabajar indiscutiblemente que las personas, independientemente de su género, de sus ideas, por responsabilidades similares, tengan las mismas oportunidades, lo que se tiene que favorecer es el ascensor para que realmente las personas mejor válidas, independientemente de su género, vayan ocupando cargos de responsabilidad. Y eso seguramente la directiva de transparencia lo acelerará y creo que es una excusa perfecta, pero creo que ese ascensor ya estaba produciéndose, lo que quizá más lento de lo que nos hubiera gustado. Espero que dentro de unos años la discusión sea de que el mejor candidato sea el que ocupe el puesto independientemente de su género, pero aún tenemos unos años de trabajo y sobre todo en empresas de cierto tamaño y de cierta dimensión. Pero bueno, últimamente ya estamos viendo de que en empresas muy grandes de este país, la dirección general o el CEO ya comienzan a ser mujeres en cargos de responsabilidad y creo que eso es lo normal. Al final tiene que ser la persona que lo ocupe el mejor candidato. Y espero que España ha hecho bien las cosas. Hay países en Europa que en este sentido fueron mucho menos rígidos en el tema de transparencia, en el tema de registros y auditorías retributivas de género. Y la España, que quizás salía más atrás, ves, en este sentido ha reducido mucho más la brecha que otros países que quizá en ese sentido estaban más avanzados que nosotros. Hablando de esos cambios, y usted lo acaba de nombrar, esa directiva europea de transparencia retributiva, ¿no? Que para, si hay algún oyente que no lo sabe, obliga, digamos así, para resumirlo mucho, a las empresas a revisar un poco las estructuras salariales y a corregir diferencias, digamos, injustificadas. Pero ¿cree que las empresas españolas están preparadas para asumir ese nivel de transparencia? Yo creo que hay 2 o 3 velocidades, pero no nos engañemos. Yo creo que la mayoría de las organizaciones españolas, como quien dice, nos ponemos el abrigo el día que hace frío. Sí. Y entonces eso cuando nos dicen una cosa a 4 o 5 años es como, uy, qué lejos está, vamos haciendo. Entonces sí que hay organizaciones que han ido avanzando, pero creo que precisamente esas organizaciones familiares, esas organizaciones con muchos años detrás, aún tienen un trabajo importante. Pero precisamente al principio me has preguntado por el talento y la gente joven.
yo creo que la gente joven reclama esa transparencia. O sea, lo que quiere es entrar en un sitio que sepa que tiene un modelo retributivo que no depende de su negociación, sino que es claro, qué tiene que hacer para poder crecer. Y si queremos retener el talento, la transparencia es innegociable. Curiosamente, yo siempre digo que Segura nació con la idea de hombres y mujeres de reducir la brecha, pero será bueno para todas las organizaciones. Se producirá un cambio cultural, habrá organizaciones que lo pasaremos mal, al principio porque indiscutiblemente si somos pequeñas o en determinados sectores los salarios no serán tan competitivos, pero yo vengo de una generación que casi el salario era el secreto mejor guardado de la empresa. Y eso del hecho de que ahora tengamos las bandas transparentes o los procesos de selección, que todo el mundo pueda conocer la banda, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, creo que a la larga será muy bueno para el país como unidad y que todos nos tendremos que adaptar. O sea, en ese sentido lo veo a medio plazo con esperanza de que será una cosa muy positiva. Pero bueno, hay trabajo por hacer, ya te digo, que hasta que yo creo que la gente calcula, dice, bueno, aún me queda un año, tal, para poderme adaptar y no hay prisa. Además de la transparencia, hay otro debate abierto, que es la reducción de la jornada laboral. Si finalmente se aprobase, ¿cómo podría afectar esto a la estructura salarial y a la competitividad de las empresas? Hay muchas empresas que ya estamos en esa jornada o hasta por debajo. O sea, que a veces hay sectores que ya lo hemos hecho para retener el talento y flexibilidad, pero es un poco, para mí, curioso. Creo que es una medida que no estoy de acuerdo, precisamente porque España es muy extensivo en sectores que necesita mano de obra. Por ejemplo, yo tengo un amigo que desayunaba ayer con él, que tiene una cadena de tiendas y lo está pasando mal. ¿Por qué? Porque precisamente la venta online le está quitando venta, porque precisamente los alquileres de las tiendas cada vez son más altos, los gastos son más altos. Si le reduce la jornada a las tiendas, tiene que reducir las horas de venta o tiene que fichar más gente y los márgenes ya no le dan. Quiere decir, tenemos que ser conscientes en el país que estamos y en ese sentido reducir la jornada para todo el mundo puede haber sectores muy complicados. Si antes decíamos que el de automoción ya está compitiendo con China y está compitiendo al céntimo, si le bajas la jornada a 2 horas y media es como si le incrementaras la masa salarial unos X puntos, con lo que realmente para ellos es insostenible. Entonces, en eso sería muy prudente y eso seguramente es una medida que se puede hablar, pero cuando realmente cambiemos el modelo a cosas de más valor añadido. Si todos fuéramos consultores, programadores, técnicos de laboratorio, yo lo firmaba mañana, pero tenemos que ser conscientes en el país donde estamos y al final lo único que podemos hacer es perjudicar el modelo de determinadas organizaciones que ya lo están pasando mal, porque hoy por hoy, por ejemplo, el retail físico lo está pasando mal, porque ya te digo, cada vez las cadenas compiten con cadenas más grandes y el que tenía 30 o 40 tiendas lo tiene muy difícil de poder competir. Y no nos engañemos, yo siempre digo de que por desgracia no todos podemos ser programadores. La persona que a veces está en una tienda que está dependiendo, pues difícilmente podrá irse a determinados sectores. Entonces, claro, es muy bonito hablar de reconversión, pero si tú tienes 16 años seguro que puedes estudiar lo que quieras, pero si tienes 45 años y toda la vida has trabajado en el retail, no tienes tampoco tantas opciones. Entonces, está bien querer cambiar, pero yo creo que primero tenemos que cambiar más profundamente el modelo para después discutir estas cosas. Si no, corremos el riesgo de, como digo yo siempre, de construir casas donde las bases no sean lo suficientemente sólidas. Preocupémonos de mejorar la productividad, de mejorar los salarios medios, tener salarios atractivos, potenciar sectores que sean importantes para el país para poder competir. Y después ya hablaremos de jornada, pero si no estamos hablando de cosas que yo creo que como país no estamos preparados. Sí, además, aparte de los sectores que usted comenta, entiendo que la medida de las empresas también es un hándicap en esta reducción de jornada. No es lo mismo una gran empresa que una pyme, que es casi todo nuestro tejido empresarial. Sí, y que estoy de acuerdo, y que tenemos que hacer por ejemplo, en la restauración, pues tenemos que hacer que los salarios sean dignos, que estén todos dentro de la normativa. Pero a veces, ¿no te acuerdas? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo era pequeño en el colegio, que uno se portaba mal y castigaban a toda la clase. Pues escucha, el que se porte mal, que lo persiga al inspector y que le haga hacer las cosas bien. Pero yo creo que al final es lo que dices. Imagínate en la restauración, que ahora ya hay una cierta reconversión también, que de repente se reduce la jornada a 2 horas y media, tienen que reducir los horarios, si se reducen los horarios igual los ingresos no justifican. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que eso me da mucha pena porque cada vez más, además hay muchas organizaciones que hay un verdadero problema de sucesión. Porque la gente joven, por ejemplo, el otro día hablaba con una empresa que está en el sector de alimentación y hay ganaderos,
y ya tienen calculado que los próximos 4 o 5 años pasarán de 300 ganaderos a 190, porque los hijos ya no quieren ser ganaderos. Todo el mundo quiere trabajar. Entonces, hay determinados sectores que los problemas son otros que si trabajamos 40 horas o 37 horas y media. Entonces, las plantas cada vez tendrán que ser más grandes. Y nosotros no dejamos de ser, es lo que dices, pues el típico que tenía 3 tiendas, pero es que también lo pasa mal el que tiene 50, porque de repente tiene que competir con uno que tiene 2.000 tiendas. Y además tiene que competir con una online que no tiene estructura y que puede vender un 10% más barato y que la gente joven se encuentra más cómodo. Entonces, creo que tenemos otras cosas a solucionar como modelo, como país, que no estar discutiendo estas determinadas cosas. Y sobre todo si queremos que la gente se gane mejor la vida. O sea, si queremos subir los salarios, creo que no precisamente es bajar. Pasa que a veces creo que esto es una medida como de que después el indicador sale muy bien, ¿no? Uh-huh. Si producimos más o menos lo mismo y reducimos las horas, mejoraremos la productividad, que es el indicador final. Pero eso es como digo yo, hacerte trampas al solitario. Claro. Enlazando todo lo que hemos hablado, ¿cree que las empresas españolas gestionan hoy su política retributiva de forma estrategia o seguimos actuando de manera demasiado cortoplacista? Para lo bueno y para lo malo, creo que toda la empresa pequeña y familiar a veces aún somos demasiado paternalistas. Es como que al final empleamos determinadas políticas y por eso digo que la directiva de transparencia creo que va a ser una cosa muy positiva. Después es lo que dices, poner en la misma bolsa todas las empresas. Conozco empresarios que lo están haciendo muy bien, que están cambiando los modelos, que están invirtiendo en comunicación, diversificando el paquete retributivo. Entonces, a veces nosotros somos también demasiado quijotes y nos castigamos muchas veces demasiado pensando de que no somos tan buenos. Y nosotros que ahora hemos abierto en México, Portugal y trabajamos con empresas internacionales, yo siempre digo que el problema que tenemos es que aquí se vive demasiado bien y a veces no que nos gusta ir a competir, pero que tenemos armas para competir a nivel mundial con lo que queramos y te aseguro que la mayoría de los trabajadores españoles son gente muy preparada y gente muy valorada. Lo único que nos falta es creérnoslo y a partir de aquí irnos a comer el mundo. O sea, tenemos que salir más y darnos cuenta de que podemos competir en cualquier mercado. Ustedes en CEINSA trabajan precisamente con información salarial muy al detalle. ¿Qué papel juegan o qué papel juega disponer de todos esos datos a la hora de tomar decisiones sobre compensación, atracción y sobre todo retención de talento, que lo nombrábamos antes? CEINSA hoy por hoy es verdad que somos los pioneros a nivel de informe de remuneraciones. Este año, gracias a una colaboración con ATISA, también hemos llegado a más de 1.000 empresas que nos facilitan los datos, porque nosotros hacemos el informe solo de los datos facilitado por las empresas, que esto es importante. Y, hombre, para las organizaciones es un aspecto clave para saber su competitividad externa. Si estoy pagando bien, si no estoy pagando, y después, indiscutiblemente, cada organización tiene que situarse en la posición dependiendo de su estrategia y su capacidad de pagar. Pero también es verdad de que es eso de... Nosotros decimos que profesionaliza el modelo es como huir de que te viene un colaborador y te dice no, es que me pagan más o es que en tal sector... Bueno, si no tienes esa información a veces vas un poco a ciegas y tomas decisiones equivocadas que después te arrepientes. Tener información de mercado es lo que te permite tomar buenas decisiones para hacer sostenible el modelo. O sea que para mí en ese sentido es de vital importancia. Y más en momentos donde el IPC, la volatilidad en determinadas posiciones, tener información actualizada y que realmente sea fiable, pues yo creo que es una herramienta vital. Señor Capell, ya para finalizar, si tuviera que dar un consejo a esos directivos que nos escuchan sobre cómo prepararse para este nuevo escenario laboral tan cambiante, ¿cuál sería? Yo siempre digo que lo primero es hacer una fotografía de dónde estamos. Al final, muchas veces, como digo yo, nunca una empresa tiene que hacer... hay dos opciones. O hago lo que me dice la ley para cumplirla o la aprovecho como una oportunidad de profesionalizar. Entonces, yo creo que es la oportunidad de profesionalizar los modelos y de modernizarlos y creo que lo primero que se tiene que hacer es una fotografía de dónde estamos y dónde tenemos que llegar y qué es lo que tenemos que hacer para el camino y hacer una planificación estratégica. Yo a veces digo que los que nos dedicamos a la gestión de personas a veces somos más operativos que estratégicos y creo que por primera vez los directores de recursos humanos es una oportunidad de estar muy cerca de la decisión de negocio, porque si decimos, y es verdad esta vez que las personas es lo más importante y que tenemos que asumir ciertas profesionalizaciones, solo se puede hacer desde la función de recursos humanos. O sea que yo animo a las empresas a mimar a sus directores de recursos humanos y animarles a que implanten buenas políticas. Pues, señor Capell, muchas gracias por su participación y por acompañarnos.
A ti, porque además, jolín, ahora he visto el tiempo, se me ha pasado cortísimo. O sea, te agradezco las preguntas y te agradezco la oportunidad de explicar todo el modelo de gestión retributiva y tal como estamos actualmente. Muchas gracias, un placer. Hasta la próxima. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. ¿Has escuchado hablar de J-Race Productions? Sí, son los magos detrás de esos vídeos tan creativos, ¿verdad? Exacto, pero no solo eso. También son expertos en vídeos musicales, organizar eventos y mucho más. ¡Wow! Suena como la solución perfecta para mi próximo proyecto. Definitivamente lo es. Deja que J-Race Productions haga tus ideas realidad. Contáctalos hoy mismo al 699-080808 y prepárate para impresionar. ¿Buscas dar vida a tu idea de podcast? Entonces estás en el lugar correcto. En Wavesmith Studios, la aceleradora de podcast, convertimos tus sueños en realidad. Desde la concepción hasta la producción, estamos aquí para ti. Contacta con nosotros hoy mismo en el 699-080808 y déjanos llevar tu proyecto al siguiente nivel. Y seguimos en el programa y continuamos hablando de una compañía que ha sabido reinventarse y crecer en un momento clave. Doit, pionera en el concepto Fast and Good, acaba de superar los 20 millones de euros en facturación y sigue expandiéndose con nuevos espacios en residencias universitarias. Para conocer mejor este modelo que combina gastronomía saludable, diseño y experiencia, hoy hablaremos con el señor Jaime Arteaga, fundador de Doit. Señor Arteaga, bienvenido. Muchas gracias, Monse, buenos días. La historia de Doit es un buen ejemplo de cómo una empresa puede adaptarse y salir reforzada de una crisis. Doit nació en 2011, si no me equivoco, centrada en la restauración corporativa. ¿Cómo recuerda aquellos primeros años y qué les llevó a apostar por el modelo Fast and Good? Bueno, a ver, nosotros tenemos un histórico que no es de catering, tenemos un histórico que hemos trabajado toda la vida, muchos años en patrimoniales inmobiliarias, ¿no? Entonces hemos estado muy cerca de la gestión de activos corporativos, de edificios de oficinas, parques empresariales. Y lo que veíamos desde el otro lado de la mesa, ¿no? Desde la gestión de los edificios, es que el servicio de restauración era un servicio, el servicio de restauración colectiva. Para quien no sepa lo que es el servicio de restauración que se le da de empresa a empresa, que no es el clásico servicio de restauración de ocio, ¿no? Y ese servicio como que estaba muy apalancado, estaba muy... no se buscaba un factor experiencial en él, no se buscaba un eje que estuviese alineado con la tendencia. Estábamos ya mal acostumbrados a que comer en una empresa o comer en tu lugar de trabajo no podía ser una buena experiencia, ¿no? Entonces, desde ese lado de la mesa contrario al del catering, al del servicio de catering, identificamos una oportunidad que es darle cierta alma al servicio de restauración dentro de una empresa, ¿no? Entonces, el proyecto fue ese. El proyecto no solo era darle un eje saludable, que estaba muy en la tendencia de hace alrededor de 12, 13 años, sino también darle un alma a un negocio que nunca lo había tenido, ¿no? Que no pasaba de ser algo funcional, pero ¿por qué privar a un empleado, a un ejecutivo o al residente de una residencia o al estudiante de una universidad que tuviese un momento de recreo que de verdad le diese una experiencia a la hora de comer y que no fuese una simple función? Esa fue la idea de la creación de la empresa. ¿Qué les atrajo del mercado de las residencias de estudiantes y qué oportunidades vieron ahí que otros no estaban aprovechando?
Bueno, pues mira, es que el tema de las residencias de estudiantes ha sido una revolución, como ya sabéis, en los últimos años. El sector ha cambiado completamente. Yo recuerdo que yo era estudiante en los 90 de una universidad en Madrid, venía de Sevilla, y cuando llegué aquí en los 90 a Madrid, todos los colegios mayores, ¿no? Le llamábamos en aquella época, que ahora todo el mundo hablamos de residencias de estudiantes, estaban en manos principalmente de universidades y de la Iglesia, ¿no? Y era un modelo de living, como se le llama ahora, completamente diferente. ¿Qué pasó? Que de repente los fondos de inversión que se han ido profesionalizando y abriendo las direcciones hacia donde invierten en los últimos 10, 15 años, buscan nuevas oportunidades de inversión en los países que no sean ya el clásico residencial, logístico, oficinas que se lleva practicando muchas décadas, ¿no? Y esto, aquí encontraron un filón. Encontraron un filón que además se veía muy empujado en España por la particularidad que tiene este país y otros en Europa de que hay una crisis de vivienda enorme. Entonces, cuando un estudiante tiene que irse a otra ciudad, no tiene dónde residir. Entonces, había una oferta pequeña para toda la demanda que había para estudiantes para alojarse en ciudades universitarias y no había una capacidad económica para esos padres de pagarle un piso, porque el mercado residencial ha cambiado mucho en coste en los últimos 10 años. Entonces, aprovechando esa ventana, entra un canal de inversión enorme en España, una canalización de inversión institucional de residencias de estudiantes. Esto lo vimos y vimos que nosotros, que no somos una cultura anglosajona, en la forma de alimentarnos y en la forma que tienen un padre de cuidar de un estudiante, que para un padre español sigue siendo su niño, al final quiere que estudie bien y quiere que coma bien, esto no pasa en otros países, pero aquí sí, ¿no? En esta cultura mediterráneo-cristiana es un poco diferente a cómo se trata a los niños en otros países, ¿no? A los pequeños y a los mayores. Y esto lo vimos y decimos, oye, nosotros que nos habíamos concebido la empresa como un servicio para dar catering a ubicaciones corporativas, ¿por qué no acompañamos al sector del PBSA, como lo llaman ahora, o del living en residencias de estudiantes, que tiene un potencial enorme de crecimiento? Y además, Montse, fue la casualidad de la pandemia, que la pandemia hizo mucho daño a los servicios en los entornos corporativos, porque los parques empresariales se vaciaron, no de ocupación arrendataria, pero sí de ocupación presencial real. Aunque estuviesen alquilados los parques empresariales, estaban vacíos. Entonces, los que dábamos este tipo de servicios en entornos corporativos nos vimos cruzados de brazos 2 años y teniendo que ser un poco ingeniosos para encontrar nuevas vías de venta y nuevos contratos que estabilizasen la empresa, ¿no? Y ahí entramos muy fuerte en el living, muy fuerte. Puntualmente, cuando vimos la oportunidad, entramos en el 16 y a partir del 20 pues pusimos la locomotora de la estrategia a tope y estamos trabajando para casi todos los grupos internacionales de living en España. Eso iba a comentar ahora, porque hoy Duit está presente en más de 40 espacios por toda España y trabaja con los principales operadores de residencias. Pero usted antes hablaba de alma, porque no se trata solo de comer, ¿no? No, al final tenemos que intentar ir un poco más allá en todo lo que se hace. Aquí no se inventa la rueda. Cuando alguien abre una cadena de restauración o abre un negocio que ya existía, siempre hay algo por hacer si puedes mejorarlo. Y muchas veces, fíjate, cuando vienes de otro sector y no estás condicionado en tu forma de pensar, te hace más fácil ver las oportunidades de desarrollo de un nuevo sector en el que entras. Para nosotros fue así. Nosotros no veníamos del catering. Hace 15 años, cuando empezamos a pensar en montar esta empresa, nos pusimos en el punto de vista del cliente porque era muy fácil para nosotros tenerlo porque mentalmente no teníamos vicios y no estábamos condicionados por haber trabajado en el propio sector. Y le dimos un alma a un negocio que no lo tenía y seguimos haciéndolo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace dando una diversidad de comida buena, viajando mucho, viendo qué pasa afuera y que tiene éxito, dándole importancia a la decoración, que no se le daba en este segmento, dándole importancia al servicio, a la disposición del producto, dándolo color, alma y alegría a los restaurantes. Y esto lo estamos haciendo tanto en entornos corporativos como en residencias y universidades. Sí. ¿Cómo nos definiría su propuesta gastronómica dentro de esas residencias? ¿Qué significa exactamente esto del fast and good aplicado al mundo universitario? Bueno, tanto en una residencia como en una universidad o en una oficina, tienes que ser muy diverso, porque tienes que ser consciente de que en tu restaurante una persona puede que coma y cena, incluso desayune todos los días. Entonces no se puede aburrir.
eso operacionalmente es muy complicado y lo que te lleva, lo primero, es a la diversidad. Hay que ser muy diverso. Y luego hay que ser muy diverso con un eje saludable. Ese eje saludable, además de creer que es lo apropiado, es muy vocacional por nuestra parte y creemos que un estudiante o un ejecutivo de una empresa no puede comer y levantarse de su comida y sentirse pesado. Tiene que tener una carga calórica y unos nutrientes apropiados para que coma de una forma saludable y se levante y sigue haciendo ejercicio de su actividad sin quedarse dormido en la silla, ¿no? Entonces, nosotros somos muy diversos, somos muy saludables en eje y luego somos divertidos en la forma en la que lo proponemos, ¿no? Intentamos que la forma en la que se dispone una barra de una residencia de estudiantes sea divertida, cambiante, colorida, saludable y que cada vez que pases por ahí te encuentres un restaurante nuevo. Es muy complicado en operaciones, pero es lo que conseguimos. Sí, ustedes hablan mucho de ese factor experiencial, ¿no? ¿Qué importancia tienen el diseño, la ambientación y ese concepto de comunidad, ¿no?, en sus espacios? Bueno, enorme. Además, ¿sabes qué pasa? Que en el living las cosas pasan en el comedor. En una residencia de estudiantes, ponte grande, de 1000 camas, que no tiene comedor, la cultura que tiene esa residencia no es la misma que una que tiene comedor, porque ahí es donde ocurren las cosas, ahí es donde se conoce a la gente, ahí es donde se hacen los amigos, las nuevas relaciones y claro, tú crear un espacio aséptico o crear un espacio divertido, colorido, bien pensado, con interiorismo, que te genere ese factor experiencial del que hablamos, para nosotros es importantísimo. Por eso llevamos por primera vez al mundo de restauración colectiva proyectos diseñados por interioristas de primer orden, que nunca se había hecho. Entonces, nosotros cuando abrimos un restaurante no lo hacemos con un código estético marcado y al sota, caballo y rey, ¿no? Trabajamos con un interiorista bueno, definimos bien el espacio e intentamos que el espacio te diga algo cuando entras, ¿no? Y eso nunca se había hecho en colectiva. Siempre, o sobre todo en los últimos 10, 15 años, se viene haciendo mucho en la calle, en ocio, pero nunca se había hecho en empresas, en residencias, en universidades, y es lo que estamos haciendo y está funcionando. Está funcionando porque cuando la gente entra y dice, bueno, no se cree que está en el comedor de una residencia de estudiantes o de una empresa, se piensa que ha salido a comer con un amigo a la calle y eso ya empieza tu experiencia de otra forma. En un contexto en el que los jóvenes valoran cada vez más la sostenibilidad, ¿cómo integran ustedes esa visión en su modelo de restauración? Es que viene pegando muy fuerte y aparte viene de diferentes ángulos. Uno es la propia sociedad y lo que ahora mismo y la consciencia que tenemos ahora con respecto a lo que teníamos y por lo tanto lo tenemos intrínseco. Pero otros son los clientes. En el B2B, tú al final, tú, aunque seamos un negocio B2B2C, es decir, que te contrata una empresa pero que le sirvas la comida a un cliente, tú le debes el mejor de los servicios a la empresa como quiere la empresa que lo hagas. Y la empresa ya viene solicitándote una serie de medidas medioambientales en la forma en la que tú das el servicio. Y luego otra nueva línea que te lo pide son las certificaciones de los inmuebles. Ahora mismo, las famosas certificaciones WELL, en las que colaboramos muchísimo, además también de las auditorías, que ya sabéis que ahora también tienen un apartado medioambiental, pero las famosas certificaciones WELL, en muchos de los edificios donde prestamos servicios, fundamentalmente edificios que se alquilan, ¿no?, como parques empresariales, son edificios que te piden tener una certificación y que eso refuerza su valor comercial en el mercado para alquilar mejor, ¿no? Y la restauración tiene que estar alineada con esa certificación. Entonces, todo eso te lleva a dar el servicio de una forma que está alineada con la consciencia medioambiental. Eso significa, fundamentalmente en colectiva, cuidar mucho el packaging. El packaging, ya sabéis que en distribución y en hostelería, y sobre todo en hostelería de ticket bajo, que da mucho al takeaway, ¿no?, el famoso takeaway o delivery, gasta mucho packaging. Nosotros ahora estamos trabajando con packaging medioambientalmente súper eficiente, productos compostables que incluso llevan al engaño, porque parecen plástico y no lo son. Y entonces hay gente que tira al contenedor amarillo y podría tirar al contenedor de comida, porque son biodegradables, ¿no? Trabajamos, si tenemos que utilizar plástico, que podemos utilizar el mínimo, o intentamos eliminarlo al máximo, y siempre tiene que ser reciclado y reciclable, ¿no? Pero ya hemos conseguido que todos los cubiertos sean compostables, que todas las bases de las ensaladeras y platos sean compostables, que las bolsas sean de cartón reciclado, que las servilletas sean de papel reciclado y reciclable. Ya hemos avanzado muchísimo en toda esa parte. Y luego,
evidentemente la gestión del residuo es otra, ¿no? Y la eficiencia energética también es otra, ¿no? Entonces, la gestión del residuo, intentamos ir a una merma cero, que ya sabemos todos que es imposible, pero contamos con una serie de salidas de merma a través de tanto de intermediarios como de sistemas propios de creación en el que vendemos la comida a coste a final del día en determinados restaurantes y donde hacemos una medición informática de la merma que se hace en cada restaurante para que sea la mínima posible, ¿no? Y el consumo energético, pues al final proviene de dos cosas, tanto de la educación de la persona que emplea la maquinaria como de la compra de la propia maquinaria, que cada vez es más, y también la compra de la energía. Estamos en restaurantes, en edificios donde el 100% de la energía que compramos es energía proveniente de energía limpia, ¿no? Y la suma un poco de todo es lo que hace que tengamos una conciencia en nuestra operación mucho más alineada con el medio ambiente de lo que existía en España hace años. Cuando hablamos de Duit, hablamos de una compañía que ha pasado de gestionar comedores en oficinas a ser referente en el nuevo modelo de restauración colectiva, con más de 20 millones de euros de facturación y presencia en varias ciudades. ¿Cómo gestionan el crecimiento sin perder la esencia? Bueno, nosotros abrimos un restaurante casi cada mes, entonces, claro, la empresa ha cambiado mucho. La empresa, pues, esto es un proyecto de emprendimiento que empezamos 2 amigos, entonces era difícil gestionar aperturas cuando la llevabas tú, cuando al final un emprendedor es un hombre orquesta, al final, porque no te puedes permitir ser otra cosa en un origen. Hoy, gracias a Dios, han pasado años, la empresa, pues, está en un momento muy bueno, tanto a nivel de balance como a nivel de expansión, y eso hace que podamos contar con un equipazo de recurso humano interno, tanto de innovación como de aperturas, de dirección y supervisión de la calidad y operativa, y al final parece mentira, pero hemos llegado a un momento donde abrir un restaurante no genera ningún estrés, ¿no? Entonces, abrimos restaurantes mes a mes. De hecho, en septiembre, este mes pasado, hemos abierto 5 de golpe en un solo mes, ¿no? 2 en Andalucía y 3 en Madrid. Y ya la mecánica está tan bien engranada que funciona, que las aperturas son fáciles de hacer. Y luego otra cosa es la estructura central. Tener una estructura central de equipo bien dimensionada, con responsabilidades en cada función, hace que la empresa sea mucho más fácil de gestionar. No tiene nada que ver el inicio de un proyecto de emprendimiento con cuando ya tienes una empresa consolidada, con un equipo de gestión maduro, y el desarrollo en este momento es mucho más dulce de lo que era hace 10 años. ¿Qué planes tienen para los próximos años? ¿Seguirán apostando por el sector del living o veremos nuevas líneas de negocio? Pues mira, ahora mismo las 3 principales o 4 principales líneas de negocio son calle, que es pequeñita, corporativa, que es muy grande, universidades, que también tienen un cierto tamaño, y living, que es bastante grande. Hay cosas por hacer. Tenemos la suerte de estar en un país, España, en el que la restauración colectiva es bastante inmadura en comparación con otros países europeos. Entonces, hay mucho por mejorar en España y hay mucho nuevo por hacer ya donde estamos. Pero hay sectores en los que no estamos todavía en el transporte, que es un sector evidente de la colectiva, como pueden ser aeropuertos, trenes, autobuses, etcétera. No estamos todavía en hospitales. O sea, todavía podemos desarrollarnos un poco más en colectiva. Sí es cierto que nos hemos enfocado mucho donde el posicionamiento de calidad que tiene Duit, a diferencia de su competencia, o lo que quizá le da más diferenciación, que es ese posicionamiento de calidad, en lugar del posicionamiento habitual de precio en colectiva, casa normalmente mejor casa muy bien en living, en determinados proyectos más prime, y casa muy bien en parques empresariales y en sedes, y también en universidades, no en todas, pero en muchas, ¿no? Y evidentemente no casa también en colegios, que hay que ir a tickets muy bajos, y no casa también en hospitales públicos, que hay que ser muy competitivo en el margen, ¿no? Y en el precio. Entonces hemos elegido estratégicamente segmentos donde el posicionamiento de calidad tiene mayor cabida, ¿no? Pero hay desarrollo incluso así en parte del sector hospitalario y por supuesto en transporte. Desde su experiencia, ¿cómo ve la evolución del consumo en el entorno universitario? ¿Estamos ante una nueva generación de consumidores más conscientes y a la vez más exigentes? Sí, es increíble. Los chavales de ahora son espectaculares. Ayer recibí un mail, por ponerte un ejemplo, de un chico que no conocía de nada, de una universidad privada de Madrid,
donde me sugería una operativa, no sé cómo consiguió mi mail, para mejorar la velocidad de la cola de un restaurante de una famosa universidad en una torre en Madrid. Es increíble, o sea, yo participo mucho en grupos donde cogen a Do It como caso práctico de universidades y tienen grandes ideas y luego su forma de pensar cuando se van a comer es completamente diferente a la nuestra de hace años, ¿no? Ellos están mucho más concienciados con la salud, con los buenos hábitos, cosas que han venido nuevas, ¿no? Que hace décadas no teníamos tanta conciencia de ello, ¿no? Y comen mucho mejor de lo que comíamos nosotros y son más conscientes a la hora de comer y aparte de que a mí me divierte mucho como cuando muchos de ellos en universidades están viendo la barra y están pensando en proyecto operativo, en proyecto de empresa, cuando ven el propio restaurante y se te acercan y te comentan. O sea, hay una juventud universitaria fantástica ahora mismo y que desde luego ve el sector de otra forma. Uh-huh. Hablando del sector, si lo miramos de manera general, ¿en qué posición estaríamos frente a nuestros vecinos europeos? ¿En qué lugar estaríamos colocados? Bueno, el sector, esto es un subsector, ¿no? La sí. colectiva de España, dentro de Europa, por suerte, para los emprendedores de restauración colectiva, en comparación con otros países como Francia, Alemania o Inglaterra, está muy por detrás, tanto en el tipo de cosas que hacemos como en la facturación que tiene el país o las grandes empresas de colectiva. Hay una cosa rara en colectiva y que sí que pasa en otros países, que es un negocio muy concentrado. Son pocas empresas las que habitualmente, y muchas son multinacionales, están presentes en el país, ¿no? Por eso también en España nos daba cierto miedo entrar por romper con ese mercado tan concentrado, ¿no? Que no llega a ser un monopolio, pero hay una concentración de oferta importante, ¿no? Y por eso tuvo que ser por lo menos en España, en el momento en el que nosotros entramos, que el posicionamiento global era un posicionamiento tan de precio, encontramos muy evidente que la estrategia de entrada para un emprendedor más pequeño que combate contra un Goliat que tiene mucho más fácil, debido a su economía de escala, competir, era cambiar completamente el posicionamiento. Por lo tanto, en España sí que encontrábamos una falta de posicionamiento de calidad en la colectiva y ahí ahondamos en nuestra estrategia. Entonces, yo te diría que España, a diferencia de Europa, tiene mucho por ganar en facturación, tiene mucho por ganar en desarrollo de colectiva y, sobre todo, tiene mucho por ganar en posicionamiento de calidad de lo que ofrece. Pero eso es bueno y yo creo que se está haciendo, ¿eh? Incluso otras empresas que antes no lo veían, ahora están creando líneas nuevas, pero sobre todo porque el cliente te lo pide. Ahora ya la gente no le vale cualquier cosa en alimentación y los que ofrecemos ese tipo de servicios lo estamos viendo. Bueno, después de lo que hemos hablado con usted, tenemos claro que Do It no solo alimenta, sino que también inspira un cambio en la forma de entender la restauración colectiva. Si ya para finalizar, si tuviera que resumir en una frase el propósito de Do It, ¿cuál sería? El propósito de Do It al final es mejorar la vida de sus clientes a través de la alimentación. Es eso, es que tu alimentación sea más divertida y más saludable y más honesta. Y eso al final va a resultar en una mejora de tu propia calidad de vida. Entonces eso es lo que se intenta, que estés mejor. Pues señor Arteaga, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, buenos días, Monse. Un placer, adiós. Adiós. Y nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.